Bienvenidos una vez más a Análisis de Estrategia, el día 14 de enero del 2025, en donde lo principal es todavía el dólar, las tasas y qué es lo que está pasando con la economía norteamericana, que está más fuerte que el resto. Y justamente como vemos ahí, eh, las divisas de Estados Unidos y China, las dos grandes potencias mundiales, son un tema hoy en día y no solamente China. Estamos Podemos hablar también de las principales economías desarrolladas, como también la gran mayoría de países emergentes, todas teniendo problemas con este dólar fuerte, que también está impulsado por las tasas de interés y por supuesto que esto ha traído bastantes problemas a la bolsa, la cual no ha podido superar ciertos niveles y la verdad es que ahora ha empezado a sufrir más presiones vendedoras. Por lo tanto, vamos a empezar a revisar más o menos lo que ha sucedido, en donde podemos ver que el sentimiento del mercado pasó de estar en miedo a todavía seguir en miedo, pero prácticamente en la zona de Extreme Fear. Y si no recuerdo mal, ayer o en algún momento entre los programas que se han hecho, llegó a estar tocando la zona de miedo extremo. Como podemos ver acá en la parte de abajo, en la línea temporal de este indicador, podemos ver que ha estado bastante deteriorado el sentimiento y hoy en día está ya en niveles bastante bajos, y si es que llegamos a miedo extremo, por supuesto que para mí, en caso que tengamos un cambio de régimen, podría ser una buena oportunidad. Por supuesto que lo que está pasando con el dólar y con las tasas han tenido bastante presión, sobre todo para los alcistas, para los toros, los bulls, em, ya que hemos tenido más liquidaciones que, digamos, alzas desde justamente el 18 de diciembre, donde fue la última reunión de la Reserva Federal y en donde cambió un poco las perspectivas económicas que presentó al mercado, en donde ve un mercado, donde ve una economía norteamericana con un mercado laboral más fuerte de lo que esperaban anteriormente y una inflación más alta también de lo que esperaban anteriormente, con, por supuesto, esto impulsado por un mayor crecimiento del que se esperaba también. Por lo tanto, vamos a revisar eso en detalle con la parte macroeconómica, pero ha ido trayendo, digamos, malas noticias en estas últimas sesiones. Acá podemos ver los niveles de opciones y de hecho acá esto lo podemos constatar justamente acá en los niveles de opciones, lo que estaba comentando, porque eh, casi todos han ido bajando con respecto a la última entrega que hicimos, excepto la Colwell principal, de más de un día, digamos, de las opciones de más duración que las 0 DTE, está todavía en 6.200 puntos y se encuentra igual para el S&P 500. Acá, obviamente, visto por el SPX. La Colwell diaria o la Colwell con opciones 0 DTE bajó de 6.000 puntos a 5.900, por lo tanto, vemos ahí cómo ha estado bajando estos niveles para poder sostener al mercado y que no siga cayendo. Vemos ahí después en los gráficos, vamos a revisar posterior a la presentación cómo los niveles de opciones han sido clave para por lo menos ir sosteniendo el mercado de cierta manera y que no entremos en una zona de mayor volatilidad o de mayor risk off, y por lo tanto entremos en liquidaciones más profundas que ya podrían ser un poco más graves. La putgol o la parte, digamos, de piso, de la, o el soporte, digamos, de las opciones está en 5.800 y antes estaba en 5.900. Por lo tanto, vemos como ahí ha bajado ya prácticamente 100 puntos para poder sostener al mercado, y por niveles de opciones bajo el 5.700 ya se empezaría a poner peligroso el escenario. En el soporte diario también está en los 5.800 y antes estaba en los 5.950, por lo tanto también bajando. Como pueden ver, la Colwell diaria bajando, la Putwell y el soporte o la put diaria también bajando, como casi todos los niveles en línea para poder ir sosteniendo el mercado, y que no tengamos liquidaciones más importantes como la que hemos tenido. El volatility trigger subió levemente, muy leve, prácticamente sería un igual eso, de 5.950 a 5.955, y por mientras estemos bajo ese nivel, la verdad es que tenemos un sesgo más bajista, ¿ya? Porque el,
bajo el nivel del volatility trigger se tienden a desencadenar más eventos de volatilidad mediante las opciones y eso obviamente que hace que el mercado tenga más problemas o liquidaciones más bruscas por este aumento de la volatilidad llegado a ciertos niveles. El volatility trigger diario también cayó y está ahora en 5.895 eh, y antes estaba en 5.950. Todo esto mientras el S&P 500 cerró en 5.842, por lo tanto se encuentra bajo estos dos niveles y solamente sobre los niveles de fútbol y fútbol diarias de 5.800. Eso es, hay que tenerlo en cuenta y es clave para entender que estamos en una zona muy baja del mercado. Pero también es clave que mañana va a ser el IPC, posteriormente vamos a hablar de eso, pero para mí podría ser, en caso que por supuesto salga bueno, un momento pivote en cuanto al comportamiento del mercado actualmente. Y luego vamos a explicar justamente el por qué. El dólar. Bueno, yo creo que hay algo que poner en contexto inmediatamente, que es justamente que el escenario base que hubo todo el año pasado y por lo tanto se esperaban bastantes recortes y hubo un mercado bastante alcista y bastante resistente a, em, digamos, las liquidaciones, los momentos de tensión, y eso fue justamente porque el escenario base era un soft landing. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Un soft landing que de un momento en donde tuvimos un crecimiento bastante importante con una inflación elevada, se subieron las tasas de interés para frenar la economía y que se deteriore un poco el mercado laboral, que se deteriore un poco el crecimiento para que la inflación converja al 2%. Esto, por supuesto, el escenario base que tenía la Reserva Federal es que esto se iba a dar sin ningún tipo de problema en, sobre todo, de recesión, que generalmente cuando se suben las tasas de interés, el mayor riesgo que hay es que se genere una recesión en las economías. Por lo tanto, ¿qué es lo que es clave acá? Que teníamos primero un escenario base de soft landing, después tuvimos un escenario en algunos momentos del año de hard landing o básicamente de una recesión, la cual nunca llegó, y hoy en día hay un escenario de no landing, que básicamente la inflación no llegaría al rango meta del 2% para la Reserva Federal y por lo tanto esto está dado por mayores expectativas de crecimiento, por lo tanto de inflación, y esto apoyado por un mercado laboral más fuerte. ¿Qué es lo que genera esto? Genera un efecto en el dólar, el cual por supuesto que empieza a tener una mayor fortaleza con el resto de las economías, perdón, de las divisas. Y también hemos hablado, y lo hablamos en el análisis del dólar, el video que publiqué ayer, que los invito a que lo revisen, eh, se habló de que la economía norteamericana está muchísimo más fuerte relativamente a las otras economías mundiales, como podría ser, por ejemplo, la zona euro, el Reino Unido, China, India, Japón y los principales países emergentes, y estos están teniendo una mayor presión con un dólar alto. Si, por ejemplo, piensan en los países de Hispanoamérica, sobre todo en Latinoamérica, cuando el dólar sube, nosotros tenemos un tipo de cambio más depreciado y por lo tanto le cuesta mucho más al Banco Central hacer políticas monetarias expansivas y tenemos una importación de inflación mediante los productos que compramos en los mercados internacionales, dado que el comercio internacional se domina en dólares. Además de eso, hay deuda en dólares, que también eso provoca mayores tensiones porque si tengo que pagar ciertos vencimientos, necesito tener eh, necesito tener en el fondo efectivo o dinero en dólares para poder hacer pago a mis obligaciones en un futuro, por lo tanto quiero atesorar esos dólares si veo que hay una mayor escasez. Y acá dice que los principales bancos de Wall Street revisaron al alza los pronósticos del dólar. ¿Dónde podríamos encontrar la explicación de este posicionamiento? Básicamente nos dicen tres motivos. Las señales de que la Fed podría adoptar un enfoque más mesurado en los recortes de tipos, que justamente, si es que tenemos una economía más pujante que está
creciendo a un ritmo mayor al esperado y esto, por supuesto, provoca presiones inflacionarias, la Fed no va a recortar las tasas o no las va a recortar tanto como se esperaba antes. De hecho, cuando hicimos el Market View, que es otro video que les recomiendo ver, vimos por qué la Reserva Federal, según sus proyecciones, no quiere pasar, o sea, no se espera más de dos recortes ahora y anteriormente se esperaban cuatro recortes de tasas. Por lo tanto, eso es bastante importante y hace que el dólar esté más fuerte, ya que si la tasa de interés sigue más alta, esta, por supuesto, que hace que el dólar esté más fuerte. Otra cosa que también es importante es que una Fed que tenga, y esto también lo hablamos en el video del dólar de ayer, que si la Fed mantiene las tasas o baja menos las tasas con respecto a las economías internacionales que están con ciclos de baja de tasas más avanzados que la Reserva Federal, de hecho, o sea, han estimulado más sus economías para poder, en el fondo, impulsar el crecimiento post pandémico que aún en algunos lugares no se recupera al 100%. eh, Tenemos ahí un mayor diferencial de tasas de interés entre los bancos centrales y eso también hace presión sobre el tipo de cambio. Entonces acá dice que las preocupaciones sobre los aranceles también es otro tema que se está viendo en la parte del crecimiento y la inflación y también los aranceles ven que podría afectar a las economías emergentes, a las economías no dolarizadas y esto va a ser más la diferencia entre el dólar y entre las otras divisas. Acá esto está medido por, si no me equivoco, claro, está medido por el DXY, que básicamente es un índice del dólar que ya lo hemos visto varias veces contra las seis monedas más importantes del mundo, excepto China. Y justamente lo que veníamos diciendo, esto de los diferenciales de tasas, la pausa en las tasas de la Reserva Federal llevaría a una ampliación de los diferenciales de interés que esto favorece al dólar. Entonces, para ir cerrando y realmente no enredar un poco los conceptos, punto uno, la Fed podría adoptarse un enfoque más mesurado en recorte de tipo. Esta pausa en las tasas llevaría a una ampliación en los diferenciales de tasa de interés que favorece al dólar y también los aranceles podrían provocar mayor inflación y eso en las expectativas de inflación, que lo vamos a revisar posteriormente, también se está incorporando en un dólar más alto y también en unas tasas de largo plazo más altas. Acá, ¿cuál es la relación entre el dólar y el S&P 500? Podemos ver en el gráfico que justamente cuando el S&P 500 está representado en la línea roja y el dólar index spot está, que es el DXY, está representado por la línea en negra, digamos, la que tiene mayor volatilidad. La línea roja no es el S&P 500, son los EPS del S&P 500, por eso se ve una curva más suave. Y si no, obviamente se verían dos curvas como la negra, digamos, con esta volatilidad o este movimiento como un proceso estocástico para los más matemáticos. En cambio, la curva roja es mucho más suave y es porque son los EPS o las ganancias por acción del S&P 500. Varias veces hemos visto que las ganancias por acción en el S&P 500 y en general en las acciones tienden a mover el precio en el largo plazo, ya que es una de las variables más relevantes que si yo tengo una empresa, que ésta gane dinero para que después pueda retribuirme a mí o seguir creciendo y aumentar su valor, que básicamente son las estrategias dividenderas y growth, que son las únicas formas de ganar dinero con mayor valor o con dividendos en la bolsa. Entonces acá podemos ver que, por ejemplo, cuando el dólar index sube, los CPS tienden a estar más planos. Acá también vemos cuando el dólar index sube, los EPS tienden a estar más planos y acá exactamente el mismo efecto que nos está mostrando Bloomberg. En cambio, de hecho, cuando vemos que acá cae, se puede ver, por ejemplo, justo en esta zona de acá, cuando acá cae el dólar index, los CPS suben. También cuando acá empieza a caer, acá empieza a verse algo de subida. Empezó las caídas, empezó por acá el dólar index a estar ya más lateral, se pegó acá una subida, empezaron a subir los pies, cae y vuelve a subir.
Por lo tanto, tienen una relación bastante importante las ganancias y o los earnings per share, las ganancias por acción con el nivel del dólar a nivel internacional. Y esto dice que si bien el reciente aumento del dólar puede aliviar el impacto de un aumento arancelario al abaratar los costos de importación, también podría oscurecer las perspectivas para las empresas multinacionales al reducir la demanda de exportación y el valor de sus ganancias en el exterior. Y como podemos saber, la gran mayoría de las empresas importantes en el S&P 500 son empresas internacionales que tienen, digamos, utilidades en muchas divisas y en muchas partes del mundo, ya que, por ejemplo, Microsoft, Apple, etcétera, todas esas empresas están prácticamente en todos los lugares del planeta. Acá también tenemos otra sensibilización del dólar con las ventas y el dólar y las ventas del S&P 500, en donde si se aprecia el dólar, el impacto que tenemos es positivo en utilities y en financials, pero en el resto de los sectores no es muy positivo. Y los más golpeados serían energía, materiales, consumo básico. El S&P 500, digamos, de forma generalizada, tecnología, acá mucho ojo con tecnología, industriales, salud, consumo discrecional y servicios de la comunicación prácticamente sin tanto impacto. Así que acá Goldman Sachs nos dice la sensibilidad por sector del S&P 500 con un aumento de un 1% del dólar. Por ejemplo, en energía, para hacer el caso, un 1% del aumento del dólar en energía nos significaría unas ventas con una caída de casi un 1,25. En materiales sería un 0,75 prácticamente. Acá en consumo básico estaría en torno al 0,5. En cambio, en utilities, una apreciación de un 1% en el dólar prácticamente nos estaría aumentando las ventas en un 0,5%. Así que ahí también tenemos otro tipo de sensibilización que nos dice Goldman Sachs. Otro dato relevante es el catch, que es digamos, los dineros que están en fondos money markets y esto sigue aumentando. Y la pregunta es, ¿en algún momento ese dinero irá a buscar mayor riesgo? Porque, bueno, obviamente que ahora justamente estamos hablando que las tasas de interés de la Reserva Federal básicamente se podrían disminuir en una menor medida que lo que se esperaba, pero en algún momento yo creo que va a disminuir. Y eso, por supuesto, que hace que estos fondos money market sean menos rentables, ya que básicamente están rentando lo que te renta eh, la deuda de corto plazo de Estados Unidos, que debería estar muy en torno a lo que es las tasas de la Reserva Federal o el límite superior e inferior. Podrían haber ciertas desviaciones y ahí vamos a revisar las tasas a un año, pero las tasas a corto plazo deberían estar más o menos por ahí y los money market están con ese tipo de rentabilidades. Por lo tanto, en algún momento, si las tasas llegan a bajar, estos fondos deberían ir a buscar activos de mayor riesgo para poder obtener un mayor retorno. No estoy diciendo que acciones necesariamente y criptomonedas, también puede ser mayor riesgo en renta fija, como por supuesto con una calidad crediticia un poco más baja para poder buscar algo más high yield o una mayor riesgo en duración o en plazo con respecto a las tasas de interés. Drivers del S&P 500. Uno de los grandes drivers que tiene el S&P 500 es la liquidez. Y acá podemos ver cómo la liquidez global, porque no solamente la liquidez de Estados Unidos, ya que en caso de que, por ejemplo, la liquidez en Estados Unidos caiga, existe el carry trade que se puede hacer entre algunos países y Estados Unidos. En realidad, la gran mayoría se puede hacer. Por lo tanto, lo que interesa más es la liquidez global, ya que algunos lugares puede estar aumentando, en otros disminuyendo. Por supuesto que Estados Unidos es relevante y tiene un gran peso en la liquidez global. Pero acá podemos ver cómo está cayendo al último la liquidez global y justamente ha tenido un desempeño también bastante negativo o flojo el S&P 500. Y acá una vez dijo Stanley Druckenmiller, uno de los mejores inversores de todos los tiempos, sobre todo porque encuentro que es un inversor bastante completo. Eh, Todos mis respetos a algunos otros inversores, pero a veces están solamente con un puro estilo, digamos, de inversión. En cambio, Stanley Druckenmiller es uno de los que hace, digamos, de todo y es uno de los, para mí, uno de los más que sabe de inversiones.
Y una de las frases que dijo es, la liquidez es la que mueve los mercados. ¿Cuán cierto es esto? Bueno, la verdad es que tiene bastante de cierto. No sé si es el único factor, yo creo que no, pero por supuesto que es un gran driver. Otro driver, por supuesto, lo que veníamos hablando son los EPS o las ganancias que tengan las empresas. Y acá podemos ver cómo el EPS de Estados Unidos ha sido muy superior a lo que han sido las otras economías a nivel mundial desde el año 2002. Y acá dice que se muestra el crecimiento de las ganancias por región sobre una base de 12 meses. Obsérvese la inflexión alcista de Estados Unidos después de la crisis financiera mundial y luego nuevamente después del COVID. Observe también cuánto se han desvanecido los mercados emergentes en los últimos años. Y justamente no será porque cuando fue la crisis financiera mundial cambió el sistema monetario del mundo a pasar a ser un sistema de deuda colateralizada o básicamente préstamos con colateral. ¿Será eso lo que haya cambiado este tema? Porque justamente Estados Unidos tiene la moneda reserva mundial y se beneficia un poco de esto. Así que mucho ojo con eso, ya que justamente calzan los periodos de tiempo y no me extrañaría que eso sea uno de los grandes factores por los que por supuesto que Estados Unidos es más fuerte que el resto del mundo. Hay otros temas también, no solamente monetarios, como que uno de los países que tiene mayor innovación, es uno de los países que tiene, digamos, empresas más disruptivas, es uno de los países que tiene mayor tecnología, hay capital humano extraordinario, o sea, nada con respecto a eso. Y por supuesto que es algo muy importante. Los Google no fueron un tema monetario, fueron ideas que se llevaron a cabo como empresas con gente muy capaz y con ideas magníficas. Lo mismo así con todas las grandes empresas de Estados Unidos, pero algo ha influido también en la parte monetaria a nivel global. Por supuesto que la parte monetaria no hizo a ninguna de las grandes empresas, no hizo a ningún Jeff Bezos, ni un Elon Musk, etc. Y eso también es una lección de que en el fondo tenemos que seguir, si queremos tener grandes empresas, un poco ese tipo de ambientes de negocios para poder replicar, aunque sea en una escala mucho menor, en los demás países ese tipo de resultados. Por supuesto, si es que no lo hacemos nunca, va a ser muy difícil. Acá dice de cara a la temporada de resultados, las expectativas de las ganancias por acción, por supuesto, como venimos hablando, las ganancias por acción son algo clave y las expectativas también son relevantes. Y dice acá que de cara a la temporada de resultados, las previsiones de consenso sobre los BPA o los beneficios por acción o los EPS, es básicamente lo mismo en inglés o en español, del cuarto trimestre muestran un crecimiento del 11,7%. Se espera que los BPA o los EPS de las siete magníficas crezcan un 22%. Y bueno, por supuesto que ahí también se va viendo por qué tienen las valoraciones que tienen y por qué son las empresas que son. Tienen una gran calidad con respecto al resto. Y esto se ve en el crecimiento de sus ganancias por acción que se va dando año tras año, y eso va dando un efecto compounder en la empresa o este famoso capitalización compuesta. Eh, Mientras que las otras 493 empresas del índice aumentarán solamente un 8,7%. Por lo tanto, acá podemos ver el índice va a crecer un 11,7%. Si lo separamos en siete magníficas, van a crecer las siete magníficas un 22% y todo el resto un 8,3%. Por supuesto que la amplitud de mercado no va a ser la buena, por supuesto que la concentración no va a ser buena, porque estas siete empresas tienen un distintivo relevante en cuanto a calidad y a generación de utilidades crecientes en el tiempo. Y acá justamente también vemos un poco lo de la amplitud, y acá nos dice que este es Bloomberg. Bloomberg Intelligence nos dice que se espera que las empresas fuera del sector tecnológico informen un tercer trimestre consecutivo de crecimiento de sus ganancias, con ganancias que se estiman que aumentarán un 4% y se acelerarán hacia aumentos de dos dígitos en los primeros 3 meses del 2025. Y justamente una de las cosas que ha estado más débil en este último tiempo ha sido los sectores no tecnología, ya que la tecnología
ha tenido a las siete magníficas y excepto Tesla y Amazon, que son, bueno, Google y Meta también, estrictamente en rigor, son de consumo discrecional y servicios de la comunicación, pero en la tecnología donde generalmente están concentradas las inversiones y eso se ve en las diferencias que le sacan el tiempo el Nasdaq al S&P 500. Por lo tanto, que haya crecimiento en los otros sectores bien positivo. Mucho ojo con lo que ha hecho el sector de financials y también el sector de consumo discrecional. En caso que mejoren los PMI y manufactura, mucho ojo también con los sectores industriales. Y justamente como estábamos hablando de EPS, vemos que los resultados comienzan ya el día de mañana, en donde tenemos los datos de los resultados, perdón, de JP Morgan Chase, Citi, BlackRock, Wells Fargo, Goldman Sachs, y ahí empiezan a presentar justamente los grandes bancos y que tienen mucha relación con lo que le estaba diciendo con Financial. Ojo, que con la subida del dólar, no digo que en estos resultados vaya a ser, para que se entienda lo que digo. Según la lámina que vimos anteriormente, Financial sería uno de los pocos sectores, esta de acá, vamos a revisar para que vean al tiro. Financial con Utility serían de los sectores que se estarían beneficiando con un aumento del dólar. No sé si esto ya está traducido en los resultados de las empresas actualmente y podrían a lo mejor ser en los próximos trimestres. Ojo ahí, no estoy diciendo que se va a ver mañana, pero me haría mucho sentido que este tipo de empresas, como las que van a reportar mañana, empiecen a tener buenos resultados. Después eso es en la apertura. Ojo, que mañana están estos resultados que si llegan a ser buenos van a impulsar por el sector financiero al S&P 500 y también tenemos datos de IPC que vamos a revisar todo respecto al IPC, pero mucho ojo con ese dato de IPC que podría ser un punto pivote como lo que vamos a hablar después. El jueves clave para mí, Taiwan Semiconductor. Acá tenemos una empresa clave, eh, TSM o TSMC, clave para el sector de semiconductores que está muy golpeado en la parte de tecnología. Esto le daría un impulso porque tiene mucha relación comercial a Nvidia. Eso le daría en general un impulso a los semiconductores en general, Broadcom también. Y por supuesto que eso le da mucho impulso a la tecnología en general y a los índices S&P 500 porque tiene mucho peso este tipo de empresas. Así que mucho ojo con lo que vaya a hacer acá Taiwan Semiconductor. También podemos ver ahí United Health Group, que hace poco lamentablemente asesinaron a su CEO y vamos a ver cómo son los resultados de esa compañía. Después seguimos con empresas financieras como Bank of America, Morgan Stanley, US Bancorp, Infosys, PNC, etcétera. Luego al cierre no tenemos nada muy relevante. Y el día viernes lo más relevante sería State Street. Pero yo veo acá que las empresas financieras de la apertura del miércoles, jueves y Taiwan Semiconductor van a ser lo principal de los resultados. Y ojo que ya empiezan los resultados de las demás empresas y eso por supuesto que va a empezar a traer ya eventos que puedan generar alzas o caídas, puedan generar volatilidad en los mercados, por supuesto ya con incorporar estos datos a las valoraciones o a los precios de las empresas. VIX y expectativas de volatilidad. Algo que siempre me gusta ver a mí es el VIX y lo vemos en cuando revisamos los gráficos y también lo revisamos en los mercados al día en las mañanas. Y acá una estadística que nos entrega Fanstrat muy interesante que nos dice que cuando el VIX subió más del 60% en la reunión del FOMC del 18 de diciembre, justamente lo que les comentaba, que hay una especie de cambio de sentimiento y de régimen. Históricamente, un mes después, el S&P 500 ha estado por encima del precio de la fecha de activación todas las veces, no ha fallado nunca. El tamaño de la muestra es pequeño, eso sí, y el S&P 500 necesitará llegar a los 5.872 el día viernes para mantener la perfección cuantitativa o digamos de esta estadística. Y ahí nos muestra Fanstrat en cuando sucede esto que ha sucedido el 2007 con un 64% subida del VIX en un día, el 2018 con un 116% subida en un día del VIX,
el 2021, un 62% subida del VIX y también en, en agosto del 2024 con un 65% subida diario del VIX. Posteriormente, en un mes, terminaron subiendo el S&P 500 de ese nivel un 1,7%, 2,9, 1,6 y 6,4. Por lo tanto, el win ratio de esta estadística sería de un 100%. Vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Eh, y esto implicaría para febrero del 2025 un S&P 500 entre los 6.500 y los 6.600 puntos. Así que mucho ojo con esto que está mostrando acá Fanstrat con un análisis del VIX. Para mí, esto tendría que estar de la mano con un momento pivote en la inflación el día de mañana y eso empezar a provocar un cambio de sentimiento en el mercado y que se empiecen a poner en precio mayores recortes de tasas, que caiga el dólar y que caigan las tasas de interés de mercado de corto y de largo plazo. VIX y expectativas de volatilidad, justamente también otro tema que tenemos acá con el VIX son las expectativas que tenemos de la volatilidad o volatilidad implícita. Por lo tanto, acá nos dice esta estadística del CEPOE que el mercado parece estar subestimando cuánto podría moverse el S&P 500 y el Nasdaq, ya que la volatilidad esperada o implícita es menor que la volatilidad realizada. O sea, por ejemplo, la volatilidad que espera el VIX es menor que la que al final termina sucediendo. Esto ocurre justo antes de los eventos importantes. ¿Qué eventos importantes tenemos? El IPP de hoy día tuvimos, el IPC de mañana, el día de la inauguración del presidente de Estados Unidos, que si no me equivoco, y voy a revisar de inmediato, es el próximo día lunes exactamente, y el día del FOMC, que es el 29 de enero, que serían los eventos más importantes que hay en el mercado a futuro. Así que acá mucho ojo con lo que también podría estar mostrando el VIX y lo que realmente pueda suceder, pero por supuesto que van siempre en la misma línea, simplemente que a veces se subestima lo que se puede mover. De hecho, si es que esto llega a ser cierto y la lámina anterior también, podríamos estar perfectamente sobre los 6.600 para febrero en el S&P 500. Ojo que esto no es recomendación de inversión, pero es un análisis o una herramienta más para pensar que eso es lo que podría pasar. Por supuesto que acá nadie sabe con exactitud, pero mientras más indicios tengamos con con distintos recursos, distintas herramientas que podamos tener, y mientras más nos estén diciendo algo, por supuesto que tenemos una mayor probabilidad de que esto suceda o tener un win ratio de lo que estamos pensando. Por eso a mí me gusta revisar las cosas de forma macroeconómica, técnica, con un poco de opciones y también lo que está pasando en los mercados monetarios como cuatro pilares para poder ver un panorama más completo y así poder tomar mejores decisiones de inversión. Y esto es como jugar al fútbol y saber jugar con las dos piernas, cabecear bien y saber defender y atacar. Básicamente es algo así. Es mucho más fácil jugar así un partido que si solamente sé jugar con un puro pie, aunque sea muy bueno, pero no tengo ninguna otra habilidad aparte de eso. Es a mi gusto, es mi estilo y por supuesto que hay gente que se dedica solamente a algo y lo hace muy bien y con eso es suficiente. A mí la verdad es que me gusta tener un poco más de aristas para ver el panorama completo. Y como estábamos mencionando, en la semana macro que se espera, el IPP, que ya fue el día de hoy, un 0,2%, buen dato, hacia grandes rasgos, no tan bueno cuando lo empezamos a ver un poco más granulado. Yo creo que por eso la reacción hoy día alcista en un principio y después un poco dubitativa, o la verdad es que bajista, eh, sobre todo cuando no se pudieron superar niveles de volatility trigger que vamos a ver justo después en los gráficos. Así que yo creo que eso hizo que se cayera un poco el índice y también a la espera del dato de mañana, los operadores siempre botan un poco los precios antes de este tipo de eventos para venir de más abajo, ya que por supuesto que si sale un dato bueno van a comprar y podría subir bastante el S&P 500 y el Nasdaq, y en caso de un dato malo, me refiero a más alto de lo esperado,
va a ser totalmente al revés y las liquidaciones podrían ser también bastante delicadas. Así que mañana tenemos IPC, donde el dato esperado está en un 0,3% mensual, anual esto estaría en un 2,9%, bastante lejos de en la meta de la Reserva Federal de un 2%. Vemos que el dato anterior anualizado fue de un 2,7%, por lo tanto vamos subiendo en la inflación. Eh, el mensualizado estaría subiendo un 0,4%, un poco lo mismo anterior. Y después ya tendríamos el día jueves, que también es bastante importante, las ventas retail, core retail sales, initial jobless claims, para seguir viendo un poco más del mercado laboral, cómo está. Filadelfia Fed Manufacturing Index, que la verdad no me sorprendería que no venga bien, a pesar de que viene con un dato de menos 10,9. Si tiene un dato de menos 7, vendría, digamos, al alza, y eso sería positivo, pero por ahora los PMI bastante mal. Perdón, los índices de manufactura, ¿no? Esto no es PMI. Y más de retail sales también, que está más en línea con lo de arriba, ahí está un poco corrido a mi gusto. Claro, porque este es el core retail sales y este es el retail sales normal, que nos va a ver un poco, nos va a dar cómo está el sentimiento del consumidor. Por lo tanto, el día jueves tenemos un poco más mezclado, martes, miércoles, inflación, jueves tenemos algo que tenga mucho que ver con consumo y confianza del consumidor, que son las ventas retail, mercado laboral y índice de manufactura. En caso que salga bueno el de manufactura, mucho ojo con acciones industriales, ya que podrían empezar a ver ya un poco de repunte. La pandemia y el PIB, para poder entender un poco lo que ha pasado y por qué también el dólar está más alto que el resto de las divisas a nivel mundial, es que Estados Unidos es el único país importante cuya economía ha reanudado su crecimiento, su tendencia previa a la pandemia. Podemos ver acá a Estados Unidos en este recuadro de arriba a la izquierda, en donde ya recuperó su línea de tendencia posterior a la pandemia, y el forecast, que es justamente esta línea que corta de forma vertical, eh, o la proyección dice que va a seguir siendo así. A la derecha tenemos en la parte arriba, a la derecha tenemos Europa, pero a diferencia de Estados Unidos, Europa cambió su curva post pandemia de crecimiento y no ha podido recuperar sus niveles de tendencia anteriores. Abajo tenemos a la izquierda China en la curva roja, y exactamente lo mismo que está pasando con Europa, obviamente que venía con una curva tendencial, que es la que está punteada, mucho más empinada que el resto, porque venía trayendo tasas de crecimiento muy importantes China, pero posterior a la pandemia ha venido con bastantes problemas y hoy en día está bastante complicado, y el forecast, aunque no sigue siendo malo, no logra cerrar esa brecha que se generó entre el crecimiento tendencial y el crecimiento real. El único que cerró la brecha básicamente es Estados Unidos. Y acá vemos Japón, abajo a la derecha, exactamente lo mismo, pero ojo con la tendencia Japón bastante plana. eh, la verdad es que no es muy positiva esa línea de tendencia, y obviamente que no se cierra la brecha y el forecast tampoco muestra que se vaya a cerrar. Pero ojo que se está cerrando algo la brecha. Donde no se cierra para nada y se sigue abriendo es en Europa y también en China. Así que mucho ojo con Europa y con China, y es lo que venimos hablando. Mucho ojo con el video de ayer del dólar, el segundo que hay en la lista de reproducción, en donde también hablamos mucho de esto y de macroeconomía. Si les interesa más este tema, ahí hay mucho para entender la macroeconomía y lo que está pasando con las divisas. Un poco enfocado en el dólar peso, pero se toca toda la macroeconomía internacional. Desde el inicio de los recortes de la Fed podemos ver que los Fed Fund Target Rate están cayendo, eh, el crecimiento está subiendo, el S&P está más flojo, empezó a subir, pero ahora está cayendo, las tasas de 10 años están subiendo, y vemos cómo venía en la curva azul todas estas variables y cómo están en amarillo después de el primer recorte de septiembre del 2024. Yo esto lo he mencionado bastante. Acá podemos ver los 10 years break-even inflation, que básicamente son las expectativas de inflación. Miren cómo han subido, muy en línea con
lo que ha subido también las tasas de los bonos de 10 años. Y por supuesto que las tasas de largo plazo, como hemos dicho, incorporan crecimiento, inflación, riesgo de liquidez y también este famoso term premium que a mí no me gusta mucho porque siempre creo que ese term premium tiene una cierta explicación. Y el Real Trade Weighted USD, que es básicamente lo que se ha transado a nivel global en dólares. Por eso Real Trade, por eso lo que les decía yo, que el dólar se ocupa para las transacciones internacionales y también para el pago de deuda mayoritariamente, y por eso se necesita liquidez, para eso se necesita colateral, mercados monetarios, repo. Y eso es el sistema euro-dólar. No voy a entrar en eso, pero esto me está dando toda la razón con lo que he venido diciendo con bastantes videos anteriormente. Entonces vemos cómo Fed Fund Target Rate a la baja y esto provocó Nominal Growth arriba, S&P 500 arriba y ahora cayendo, bonos de 10 años arriba, expectativas de inflación a 10 años arriba y trade mundial o comercio mundial en dólares hacia arriba. Y acá dice que desde que la Fed comenzó a recortar las tasas el 18 de septiembre del 2024, el crecimiento nominal se ha acelerado, las acciones suben a pesar de la reciente caída del 4%, los rendimientos de los bonos han aumentado con un aumento tanto de los rendimientos reales como de la inflación de equilibrio. Básicamente, los rendimientos reales también han subido a pesar de que ha subido por inflación, pero también ha subido por crecimiento y este famoso term premium y el dólar se ha apreciado sustancialmente. Así que acá tenemos un tablero de cómo han subido todas estas variables que no deberían haber subido en la teoría con una bajada de tasas de la Reserva Federal. Todos decían eso y no es que yo dije que iba a pasar lo contrario, pero siempre digo, ojo con lo que hacen las tasas de mercado, ojo con lo que hacen las cosas de mercado, porque no necesariamente tienen que seguir a la Fed. Acá, por ejemplo, con las tasas de 10 años en los bonos, que es justamente el recuadro de la izquierda, de abajo a la izquierda, se ve cómo han subido desde los recortes de tasas de la Reserva Federal. Por lo tanto, eso de que las tasas de largo plazo son una concatenación de tasas forward de corto plazo, que lo dijo una vez Alan Greenspan en el año 2005 en el Congreso de los Estados Unidos, es totalmente falso. Y acá lo dice. Y esto podría ser hasta un caso de estudio para que se entienda bien que las tasas de mercado y las cosas de mercado no necesariamente responden a la Reserva Federal. En este tablero estamos viendo algo así como el mercado contra la Fed. El term premium, que básicamente es algo que ya mencionamos y hemos dicho que es una componente de factores de lo que son las tasas de largo plazo, que como lo vuelvo a repetir, crecimiento, inflación, riesgo de liquidez, term premium principalmente. En caso que sean tasas corporativas hay que agregarle el riesgo de crédito que por supuesto no tienen los bonos de la Reserva Federal. La llamada prima de plazo de los bonos a 10 años, el rendimiento adicional que exigen los inversores para aceptar el riesgo de asumir la deuda a largo plazo, vamos mal. La llamada prima de plazo de los bonos a 10 años, que es el rendimiento adicional que exigen los inversores para aceptar el riesgo de asumir esta deuda a largo plazo. O sea, yo para poder asumir esta deuda a largo plazo digo, mira, ¿sabes qué? Esto que está diciendo teóricamente, yo creo que tengo un poquito más, creo que hay más incertidumbre. Y eso hace que se castigue el precio y eso hace que suban las tasas. Se encuentra ahora en su nivel más alto desde hace más de una década y según los modelos de la Fed, se ha convertido en un componente cada vez más importante de los rendimientos generales. Y ahí podemos ver cómo según el modelo de la Fed subió lo que pesa el term premium en lo que es el retorno de de la renta fija de los bonos. Para mí, voy a explicarle una vez más qué es lo que es el term premium en este momento. Cuando pasa lo que está pasando actualmente, el dólar sube y el dólar siempre cuando sube es con respecto a otra moneda, siempre el tipo de cambio es dólar yen, dólar euro, dólar peso, etcétera. Entonces, si se aprecia el dólar, el peso cae, en el caso, por ejemplo, de Chile. Cuando cae el peso, se debilita la moneda local. Y eso pasa en China, eso pasa en Europa, eso pasa en todas partes. Cuando se debilita la moneda local y pilla a los bancos centrales en un periodo de bajadas de tasas, ¿qué significa eso?
veníamos en un periodo que estaban bajando las tasas de los bancos centrales antes que la Reserva Federal. Y eso es porque veyeron debilidad en la economía. Entonces dijeron, mira, nuestra economía está débil, tenemos que estimularla, empecemos a ya las rebajas de tasas antes que la Reserva Federal. Perfecto. Pero después de que empezó a bajar la Reserva Federal, sucedió esto que no se esperaba por casi nadie en el mercado, lo que vimos justamente en el tablero anterior, y eso hace que se empiecen a debilitar más las monedas de los países emergentes, de Europa, de los países de Asia, etcétera, y el dólar sea más fuerte y eso perjudica sus economías. Por lo tanto, los perjudica en crecimiento y también lo empieza a perjudicar en mayor inflación. Y no tienen el espacio necesario para seguir bajando las tasas porque el dólar al subir empiezan a importar inflación de todo lo que es comercio internacional que consume en la canasta básica el consumidor. El caso de Chile, por ejemplo, empieza a apreciarse el dólar, todos los productos importados también empiezan a subir y eso hace que empiecen las presiones de inflación. Eso hace que el Banco Central en Chile tenga menos espacio para poder bajar más la tasa de interés. Y eso pasa en todos lados, no solamente en mercados emergentes como el chileno, también le está pasando al euro, también le está pasando a la gran mayoría de las divisas. Y eso lo podemos revisar en el video del dólar, en donde vemos que todas las monedas del DXY, pero también el, eh, el real, también el yen, también perdón, el yuan, renminbi, también la rupia, también el dólar australiano, todos se están depreciando con respecto al dólar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cómo yo puedo estabilizar, y de hecho salió en Chile un comunicado de la DIPRES hoy día de que van a salir a liquidar dólares. ¿Cómo puedo estabilizar esto? Con em, con venta de dólares por parte del gobierno, Hacienda en este caso, el Tesoro, en el caso de Estados Unidos, o los bancos centrales. Muchas veces yo cuando tengo dólares de largo plazo, a veces tengo un cierto fondo en dólares en efectivo, pero otro también ya está en instrumentos de deuda. Y generalmente ahí es porque me da un cierto rendimiento y eso, por supuesto que los treasuries de 10 años o de algún otro tipo de plazo son el mercado más líquido del mundo para obtener dólares. Por lo tanto, si quiero tener reserva de dólares para este tipo de cosas, lo más probable es que la tenga en treasuries. ¿Qué es lo que pasa? Todos estos países empiezan a vender bonos del tesoro. ¿Qué es lo que sucede con eso? Cae el precio porque aumenta la oferta y eso hace que aumenten los rendimientos. Justamente algo que no está encontrando la explicación de la Reserva Federal, le pone este nombre de term premium. Y esto puede significar varias cosas. Por eso ahora yo creo que esta incertidumbre, este riesgo que se está viendo como term premium, es justamente esta debilidad en el resto de la economía, posibles liquidaciones de treasuries para poder, en el fondo, sostener sus monedas y no seguir debilitando aún más sus economías y caer en una espiral un poco negativo. Eh, Así que mucho ojo ahí con la explicación del term premium. Otra cosa es la política que va a hacer Scott Bessent, que Scott Bessent es el nuevo secretario del Tesoro y ha criticado lo que hizo Janet Yellen con poner la deuda del Tesoro a corto plazo. De hecho, los vencimientos de este año son de más o menos como 7 trillones y en deuda, y el año pasado fue de 4,5 trillones, más o menos redondeando. Eh, entonces hay un aumento bastante importante y eso fue por justamente una deuda a corto plazo que tomó Janet Yellen, que Scott Bessent no lo encuentra una buena estrategia y cree que la deuda del tesoro debe tomarse a largo plazo porque otorga liquidez a los mercados. ¿Y qué es lo que tienen que ver todo esto, las tasas a 10 años que habla tanto Ulises con el S&P 500, que es lo que me importa a mí? Bueno, justamente acá podemos ver que tres de los cuatro mayores ventas del S&P 500 en los últimos meses han tenido lugar cuando los rendimientos de los bonos de 10 años subieron hacia el 4,5%. Y ahí se ve cómo las tasas cuando llegan al 4,5% empieza a subir, ¡pum!, liquidación de la bolsa. Empieza a subir, liquidación de la bolsa. Acá está el nivel del 4,5% que está diciendo en el eje derecho. eh, Acá BOFA, Bank of America, y justamente acá estamos viendo los retornos del S&P 500. Y acá exactamente lo mismo. Llega al 4,5, ¡pum!, liquidación.
Por lo tanto, por eso las tasas son muy importantes y como yo siempre he dicho, si vemos el capital global, la estructura de capital global, todos los activos del mundo se tienen que financiar o con deuda o con patrimonio y la deuda es muchísimo más importante, tanto corporativa como gubernamental, que la parte accionaria. Por lo tanto, en la parte accionaria sería como la pieza junior o la pieza menos importante, la más pequeña de la estructura de capital global y por lo tanto esta está influida por más la deuda. Si los activos, y esto es contabilidad básica, los activos se financian con deuda patrimonio, la parte financiera de los activos son justamente deuda y patrimonio. Y si hay mucha más deuda, esa es la que pesa a nivel global. Por lo tanto, se puede decir que las acciones en inglés siempre lo dicen que es the junior piece of the capital global structure. Expectativas de inflación. La expectativa de inflación subieron la expectativa de inflación de la Reserva Federal de Nueva York, y acá nos dice que la inflación esperada a un año se mantiene en el 3% en diciembre, la inflación esperada a 3 años aumenta al 3% en diciembre desde el 2,6%, y acá podemos ver cómo aumentaron a 3 años las expectativas de inflación, y esto es justamente lo que hemos venido hablando, pero las expectativas de inflación a 5 años bajan al 2,7 desde el 2,9. Acá nos están mostrando la expectativa de inflación de un año y de 3 años, cómo han venido convergiendo, pero no hacia el 2, que es lo que quiere la Reserva Federal, sino hacia el 3. Por eso es un no landing. Vamos a ver eso sí lo que pasa, porque también la convergencia de la inflación no tiene por qué ser lineal. Otras cosas que nos dejan acá las expectativas de la inflación es lo que se espera es lo que se espera por parte de la Reserva Federal de Nueva York, en donde los precios de los alimentos esperados para diciembre del próximo año aumentaron. Se espera que el precio del gas para diciembre caiga, el más bajo desde septiembre del 2022. Los ingresos y ganancias futuras esperadas disminuyeron en diciembre y la visión de los hogares sobre la situación financiera personal también mejoró. Por lo tanto, tenemos ahí un poco de dato mixto. Expectativas de inflación y la tasa neutral, y acá nos dicen que las expectativas de Michigan y la tasa neutral están bastante sincronizadas, lo que significa que es probable que la tasa terminal sea más alta, posiblemente por encima del 5% en el largo plazo. Yo la verdad es que no creo que sea una tasa neutral tanto más alta en el 5%. Yo creo que sí, las tasas de 10 años en algún momento podrían llegar al 5%, pero por supuesto que una inflación más alta, un crecimiento más alto, obviamente que llevan a tasas neutrales más elevadas. Así que acá mucho ojo con lo que nos están diciendo con las expectativas de inflación de Michigan y las estimaciones de tasa neutral a 10 años. El índice de precios al productor, acá una duda, el índice de precios al productor, acá pudimos ver que los precios al productor en Estados Unidos un segundo, aumentaron un 0,22% mensual en diciembre del 2022 por debajo del 0,4% que se dio en noviembre, que fue el mayor aumento en 5 meses y comparado con las previsiones de un 0,3%. En términos anuales, la inflación de precios al productor se aceleró por tercer mes consecutivo hasta el 3,3%, la tasa anual más alta desde febrero del 2023, pero por debajo de las expectativas del 3,4%. Y el subyacente, que también es bastante importante, se mantuvo sin cambios intermensuales después de un aumento del 0,2% en noviembre y comparado con las previsiones de un 0,3% que habían anteriormente. La tasa anual subyacente subió ligeramente al 3,5%, también ampliamente por debajo de las previsiones del 3,8%. ¿Qué nos dice acá? Un IPP más débil significa un IPC más débil, justamente en esta slide. Y acá nos dice que recientemente es algo raro que el Departamento del Trabajo publique que los datos del IPP antes que los del IPC, pero antes del 2018 esta siempre fue la norma. Y repasando 10 años de historia anteriores, nos dice que cuando el IPP general como el subyacente no alcanza las expectativas, como ocurrió con la publicación de hoy,
el IPC el mismo mes solo ha sido superior el 21% de las ocasiones. En tales casos, eh, En tales casos cumple con las expectativas del 39% de las veces y también es más suave de lo esperado en el 39% de las veces. Por lo tanto, podemos ver que en base a las estadísticas anteriores, sería poco probable un dato muy superior, digamos, de IPC el día de mañana. Em, los economistas acá, las previsiones que hay para el IPC de mañana muestra que los precios básicos aumentan un poco más para noviembre, en un 0,26% para mantener la tasa a 12 meses en un 3,3%. Acá nos vemos que para el headline tenemos que la tasa mensual que se espera es de 0,38, más arriba del dato anterior de 0,31, con un anualizado de un 2,9 más alto del 2,7 anterior. En cambio, para el core tenemos que es un 0,26 lo esperado, el dato previo anterior fue un 0,31 y eso mantiene la tasa en un 3,3. Y por último, las expectativas de crecimiento, eh, vemos que el, mantenemos sin cambio, Goldman nos dice que mantiene sin cambio la previsión del PIB del cuarto trimestre del 2,3% y no hay mayores, digamos, novedades por ese lado. Creo que no puse la lámina de lo que hay en datos económicos de esta semana, así que lo voy a presentar en vivo. Denme un segundo, por favor. Mm, mm, mm. Vamos a compartir acá eh, lo que tenemos con Investing, en donde vemos que lo que tenemos para esta semana es martes IPP, para el miércoles del día de mañana IPC, para el día jueves tenemos Core Retail Sales normales, eh, mm, perdón, Core Retail Sales normales, Initial Jobless, así que no sé si esto lo revisé, pero si no lo aprovecho de revisar de inmediato. Y ahora sí, vamos con los gráficos para ir cerrando rápidamente. Ya vamos bien pasados en el tiempo. Vamos a ver los gráficos del S&P 500, en donde tuvimos que cerró con un 0,11% de subida y está superior acá a la media de 100 sesiones, pero aún con un sesgo bajista bajo la de 20, muy dependiente de lo que va a pasar mañana. Eh, Tiene que todavía subir para cumplir esa predicción de Fanstrat en base al VIX. Y acá podemos ver que en los futuros, en el mercado de futuros, básicamente estuvo acá merodeando los 5.800 dos veces, pero volvió a subir acá a los 5.840, que básicamente es el call wall que había anteriormente. A ver, de hecho, si no se me ocurrió, el call wall era de... Sí, está perfecto. Entonces, por lo que veníamos diciendo, en los futuros no se vio algo mucho más allá de lo que se vio en el mercado al contado. Esto, por supuesto, yo lo tengo con menor temporalidad. Acá vemos que no se pudo bajar de la zona de los 20.800 puntos y bajo los niveles de volatility trigger, al igual que el S&P 500 también bajo los niveles de volatility trigger, así que con un sesgo bastante bajista por ese lado. El RSP está acá cayendo, o sea, subió el día de hoy, pero bajo la media de 100 y de 20, pero rebotando en la media de 200 sesiones, el RSP muestra el mercado de una forma mucho más general, una corrección desde antes y mucha debilidad
Vamos a ver si puede pasar estas dos medias para darle una mayor amplitud al mercado. Eso sí, hoy día subió un 0,81%, bastante importante. El Nasdaq cayó un 0,13% y la tecnología un poco débil con todo lo que está pasando con las tasas de interés y las posibles aranceles de Trump. El índice SOX subió un 0,66%, bastante más que lo que hizo el Nasdaq, y se puede ver que ahí la debilidad a lo mejor estuvo un poco más en el software. El Russell 2000 rebotando también de la media de 200 sesiones, bastante, al igual que el RCP, haciendo algo bastante similar, y obviamente que es porque estamos viendo empresas de menor capitalización. El IPSA superando acá este máximo anterior ya con más claridad, y ahora tiene que ir a superar los 6.838 puntos, que le fue a dar un pequeño, no alcanzó a tocarlos, llegó a los 832, o 6.832, casi 33, y no alcanza a llegar al máximo anterior, pero aprovechando la subida de Estados Unidos, acá llegando casi a la media de 20 sesiones, de nuevo al alza, y vemos si vamos a ver si puede romper esa zona para ir a buscar nuevos máximos, y muy bien lo que está haciendo el S&P 500 en lo que va del año. Acá el Bitcoin subiendo ya de su media de 20 sesiones, de los 95.675 dólares en 96.672, y vamos a ver si Bitcoin está haciendo un poco acá de risk on en lo que viene mañana en el dato de IPC. Vemos que Ethereum también está subiendo un 3,21%, bastante más que Bitcoin, bueno, no tanto, un 1% más, pero con un mayor apetito del riesgo el mercado de criptomonedas. Lo mismo Solana subiendo un 3,71%, Cardano subiendo un 5%, Dogecoin un 6%, la meme coin siempre son más apetito al riesgo que las acciones. Pueden entender que si suben las meme coins es porque se espera un apetito al riesgo bastante importante. Pepe subiendo un 4% y XRP un 6%, bien importante. Ojo, lo que está haciendo acá el mercado cripto, no vaya a estar avisando algo mañana del IPC. Por ahora no abren los mercados de futuro de la bolsa para el día de mañana. El oro, ya lo he dicho bastantes veces acá, un rango lateral no lo voy a revisar, no es nada muy relevante. Acá vemos el VIX, como en agosto fue esta subida de esta de acá, de más de un 60% que vimos en esa estadística, y después cayó. Lo mismo se espera que suceda acá y después caiga. Así que por ahora el VIX bajo los 20, y según esa estadística de Fanstrat, debería ahora volver a caer a niveles bastante importantes para que suba en un mes la bolsa. En caso que contrario, no se cumpliría esa estadística, pero generalmente lo que pasa en el VIX es que sube de forma agresiva y luego empieza a caer. El MOVE también cayendo, y la volatilidad esperada en los bonos también es menor. Voy un poco rápido, esto también lo revisamos en premercado y lo vamos a revisar también en premercado mañana. Los Effective Federal Fund Rates están ahí en el rango de la Reserva Federal de 4,5, 4,25, con el 4,33, y la tasa SOFR más abajo de los Effective Federal Fund Rates, y en la tasa del mercado repo, por lo que se ven muchas tensiones en el mercado repo, por lo que se puede ver acá a muy simple vista, por supuesto, nada muy relevante. Y acá justo vemos el corte del inicio de recortes de la Reserva Federal, el corte, digamos, en el gráfico. Las tasas a 2 años haciendo algo similar, un alza acá importante con las expectativas de inflación a 2 años, como subieron el día de ayer, y acá, perdón, el día viernes, y eh, en este rango de justo más o menos en la parte media del rango de la Reserva Federal. Mientras tanto, las tasas a 10 años que se mueven por otros aspectos, como ya los mencionamos en la presentación, llegando al 4,8%, pero no lo puede superar con claridad. Y desde que se recortaron 100 puntos, ya subió del 3,6 al 4,6 son 100, y al 4,8 son 120 puntos básicos que ha subido el mercado de las tasas de 10 años, justamente por lo que ya mencionamos. Así que muy importante lo que está haciendo, y el nivel de 4,8 que no lo vaya a romper. Las tasas a 20 años ya sobre el 5%,
y la verdad es que haciendo el mismo recorrido que las tasas a 10 años. Em, Cayendo un poco el petróleo, la verdad es que acá el petróleo tiene una dinámica propia, que justamente tiene que ver con los temas con Rusia, así que eso no lo vamos a tocar acá porque ya se nos está pasando la hora y no vamos a alcanzar. El DXY cayendo, no pudo, cayendo nuevamente, acá hay un gap marcado, gap de liquidez marcado en esa zona, no pudo superar los 110, muy probablemente pueden ir a buscar el 50% de este gap o la base del gap con la media 20 sesiones que más o menos van a estar en la misma zona y esto va a depender mucho del dato de mañana. Si mañana el dato es negativo, o más bajo de lo esperado, muy probablemente esto caiga. Si es más arriba de lo esperado, muy probablemente esto suba. Próximo nivel es importante, 111.28, 111.3 y 111.8 o 112 prácticamente ya. Y son los niveles que también, esto lo vimos con mucho detalle en el video de ayer del dólar, no se lo pierdan. Y el tipo cambio dólar peso para cerrar nada más, acá sosteniendo sobre los 1000, muy dependiente de lo que pase mañana y justamente acá otro gap de liquidez, así que si es que llega a entrar acá, media 20 sesiones o si no ya 980. Así que la media 20 estaría en los 1000 o 980 los próximos niveles en caso de caída por un IPC más bajo de lo esperado y en caso que suba por un IPC más alto, vamos a ver ahí los niveles que les dije ayer. Y no se los voy a decir para que vean el video del dólar que lo publiqué ayer, porque si les digo los niveles no lo van a revisar, así que ahí se van a informar con más macroeconomía, más de la que hablamos ahora. Chao, chao, que estén bien, nos vemos.